días. En este bloque sobre fertilización de cultivos en presiembra y hasta el momento de Z30, yo les voy a hablar acerca de la fertilización con nitrógeno y con azufre. Eh, Luego, en una presentación posterior de esta serie, vamos a hablar de lo que vamos a hacer con nitrógeno fundamentalmente de Z30 en adelante. Primero, mostrar un poco lo que ha ocurrido en estos últimos años en cuanto al aumento del rendimiento potencial de las variedades. En la línea punteada tenemos el rendimiento del promedio de los 5 mejores cultivares en la Evaluación Nacional de Cultivares, y como ustedes ven, ocurrió eh, entre el 2000 y 2005, ocurrió un primer escalón de aumento de rendimiento. Y más recientemente, si comparamos con Baguette 11, que es una variedad que probablemente formó parte de este primer escalón, eh, está ocurriendo otro nuevo escalón de aumento de rendimiento de la mano de nuevas variedades que tienen características que le permiten tener un potencial de rendimiento aún más alto. Entonces esto representa una oportunidad que podemos capitalizar de mayores rendimientos. Y lo otro, destacar el nivel de rendimiento. Si bien estos son microparcelas, que por lo tanto el rendimiento está un poco influenciado por el tamaño de la parcela y por la inclusión de los bordes de la parcela, que tienden a rendir un poco más que el resto de la parcela, el rendimiento quizá está inflado en un 15 o un 20%. Igualmente, de todas formas, estamos hablando de rendimientos muy altos comparado con el promedio nacional, lo que permite ver que hay una oportunidad muy grande para capitalizar de mayores rendimientos en el cultivo de trigo. Asociado a este cambio que ha ocurrido en el aumento del potencial de rendimiento de las variedades, ha ocurrido otro cambio importante en lo que tiene que ver con la capacidad de aporte de nitrógeno del suelo. Y esto se ha reflejado en esta figura. Lo que se ve es la cantidad de nitrógeno requerido por el cultivo en los años 90 y cómo ha ido cambiando a partir del tiempo hasta el 2015. En un inicio, lo en verde, que es lo que aportaba de nitrógeno el suelo a través de la mineralización de materia orgánica, era una proporción mucho más grande de lo que es ahora. Y eso se debe a que ha ido disminuyendo esa capacidad de aporte de nitrógeno del suelo hasta estabilizarse en un nivel más bajo. Y por otro lado, ha aumentado el requerimiento de nitrógeno de los cultivos, haciendo que la diferencia, que es lo que tenemos que aplicar con el fertilizante, que es lo rojo, ha aumentado de manera importante. Eso lleva a que al día de hoy la fertilización sea uno de los factores más relevantes en definir el rendimiento y buena parte del éxito del cultivo dependa de lo que hacemos con la fertilización nitrogenada durante el crecimiento del cultivo. Y existen herramientas que se han desarrollado desde hace bastante tiempo, que no son nuevas, son de la década de los 90, en la cual participó la gente de grupos de investigación de la Facultad de Agronomía, INIA, tanto de Montevideo, en la Facultad de Agronomía de Montevideo, como de Paysandú. Y se determinaron 3 momentos y 3 indicadores que son la base del sistema de recomendación. Por un lado, el ajuste del nitrógeno a la siembra con el nitrato en el suelo de 0,20 como indicador. Luego, también en Z22, cuando el cultivo tiene 2 macollos, el ajuste de la fertilización usando nitratos también de 0,20 en el suelo. Y en Z30, al inicio de la encañazón, tanto el nivel crítico de nitrógeno en planta como el potencial de rendimiento del cultivo como un indicador para definir la fertilización. Este último indicador de Z30 es el que probablemente ha cambiado más con las variedades de mayor rendimiento del día de hoy. Los otros dos, los de siembra y Z22, no han cambiado tanto y podríamos seguir utilizando estos mismos criterios que se desarrollaron ya hace un tiempo, pero que siguen siendo muy válidos y son muy confiables y están sumamente probados. Y si vemos
cómo acumula nitrógeno el cultivo durante el crecimiento. Vemos la acumulación de nitrógeno en parte aérea a través del tiempo mientras va creciendo el cultivo. Vemos que podemos identificar tres periodos que tienen sus características particulares. Por un lado, el periodo que va entre emergencia y macollaje, en el cual podríamos decir que es la fundación del cultivo, en el cual se generan las estructuras, los macollos, que van a definir de alguna manera cuál es nuestro potencial de crecimiento de ese cultivo y el potencial de rendimiento. Una segunda etapa, que es la encañación, que es la construcción, es en la cual vamos a desarrollar toda esa estructura, vamos a desarrollar el área foliar, el cultivo va a crecer, va a desarrollar el área foliar, va a desarrollar las espigas. Y una tercera etapa que incluye el llenado de grano, que podríamos decir es la producción. La fotosíntesis que ocurra durante este periodo va a ser la que va a terminar a utilizarse para llenar los granos, y el nitrógeno que se acumuló durante la encañazón removilizado hacia los granos durante el llenado de grano, junto con lo que se puede absorber en el llenado de grano, es lo que va a formar parte de la proteína de ese grano que vamos a estar produciendo. En esas tres etapas, aquí están las flechas, indican los momentos de fertilización asociados a los indicadores que vimos antes, y el tamaño de la flecha nos indica una idea de cuál es la magnitud de la cantidad de nitrógeno requerido por el cultivo en esos periodos. El periodo de siembra Z22 implica una cantidad que capaz es la mitad de lo que requiere el cultivo y de lo que deberíamos aplicar en ese momento, y el periodo de las fertilizaciones Z30, Z33 y Z40 probablemente son otra mitad de lo que requiere el cultivo. Y los indicadores de diagnóstico que tenemos van a basarse fundamentalmente en el suelo en las primeras etapas, porque el suelo, lo que podamos diagnosticar en el suelo va a ser un buen indicador de la capacidad de aporte de nitrógeno del suelo y de la cantidad de nitrógeno que hay en el suelo, y posteriormente, luego de Z30, los indicadores se van a basar en el cultivo, en la capacidad de ese cultivo de producir, porque el suelo ya, una vez que el cultivo empieza a absorber nitrógeno de forma importante, ya deja de ser un lugar en el cual podemos encontrar indicadores que no sean útiles. El criterio debe ser mantener una correcta nutrición y diferir, es decir, mantener el cultivo en condiciones en que no se comprometa el rendimiento futuro y diferir las aplicaciones hacia adelante. En Uruguay, como hay precipitación en forma importante durante todo el cultivo, el nitrógeno se incorpora al suelo sin problemas, y se ha demostrado que diferir la fertilización tiene ventajas porque reducimos las pérdidas, sobre todo en el primer inicio. Entonces, llegar al periodo de Z30 para definir las últimas aplicaciones es más conveniente que aplicar todo el fertilizante al inicio. Y hay un factor que es importante, que es lo que ocurre al inicio, como dijimos, en esa etapa de fundación. El déficit que ocurre en esa etapa de fundación no se revierte, no lo podemos revertir. Acá lo que tenemos es experimentos en los cuales se aplicó a la siembra entre 20 y 40 kilos, que es lo recomendado por el nivel crítico según nitratos a la siembra, y lo que vemos que son para los distintos niveles de aplicación de Z22 de 0, 40 y 80, y distintos niveles de aplicación de Z30. En la situación en que aplicamos 0 a Z22, aunque aplicamos 80 a Z30, no logramos revertir y no logramos el rendimiento máximo. La mejor combinación es la que aplicamos 40 a Z22 manteniendo su eficiencia y recién 80 a Z30. El indicador de nitratos a la siembra, como dijimos, es un muy buen elemento para diagnosticar, y es el momento de la siembra es el mejor momento para hacer un diagnóstico de nitratos en el suelo. ¿Por qué? Porque no está contaminado de fertilizaciones anteriores, y además porque tenemos una ventana amplia de tiempo. Hay dos trabajos, referencias en este tema. Por un lado, lo que se hizo de niña Adriana García, y por otro lado, lo que se hizo en el grupo de Facultad de Agronomía. Los dos son muy similares,
y nos marcan un nivel crítico entre 16 y 18 partes por millón, la curva violeta y la amarilla y la roja, y nos dicen que evitar aplicaciones por encima de 45-60 kilos de nitrógeno por hectárea, porque por encima de eso estaríamos superando lo que el cultivo puede absorber en el periodo y estaríamos generando un exceso. Los valores que nosotros vemos que ocurren más típicamente en una chacra con una rotación agrícola y sobre un rastrojo de soja están entre 5 y 9 partes por millón, que es lo que está marcado con la sombra verde, y esto nos llevaría a niveles de aplicación que están en el entorno de los máximos que deberíamos aplicar para ese periodo. Otro indicador que podemos utilizar a la siembra es el PMN, el potencial de mineralización de nitrógeno, que es un muy buen indicador de cuánto nitrógeno nos va a aportar la mineralización en el suelo. Lo que se ha visto es que las situaciones que tienen PMN más alto y aportan más nitrógeno, en general son las situaciones que tienen una historia de leguminosas forrajeras reciente en la rotación. La mayoría de las situaciones de agricultura están en esta zona y la mayoría de los valores que encontramos hoy en chacras agrícolas con rotación de soja son los que están en la zona sombreada, en donde en general lo que vemos es que el suelo aporta en torno a los 60 kilos de nitrógeno durante el ciclo de cultivo, con un rango de variación obviamente dependiendo de la situación. Este es un muy buen indicador que nos va a ser más útil en Z30 en adelante, porque la mineralización en su mayoría ocurre hacia finales de la primavera, pero el dato lo tenemos que tener a siembra. Entonces, el segundo momento sería el de Z22. Como sabemos, la disponibilidad de nitrógeno en Z22, si es baja, disminuye la capacidad de macollaje del cultivo. Y si es alta, por el contrario, promueve el macollaje en el cultivo. Y necesitamos que el macollaje es fundamental para formar rendimiento. Eh, Sabemos que por lo menos precisamos 400 macollos por metro cuadrado con las variedades nuevas, capaz con las variedades más viejas se precisaban 500, 600 macollos fértiles por metro cuadrado, esos son dos o tres macollos por planta, entonces tener una buena nutrición en este momento es importante. El nitrato en Z22 es un muy buen indicador siempre que no existan aplicaciones cercanas previas a Z22, o que la dosis a la siembra haya sido muy alta, lo que decíamos, puede haber un carry-over de nitrógeno hacia momentos más tardíos. Lo que vemos típicamente en las situaciones de chacras agrícolas son valores que están como los que están marcados con la sombra verde, en este rango de 7 a 10, aunque si tenemos valores por fuera de este rango deberíamos cambiar la dosis según lo que indica la tabla. Entonces, por ejemplo, una situación típica con el esquema actual, si tuviéramos 8 partes por millón de nitrato a la siembra, deberíamos aplicar 45 kilos de N, ¿no? Siguiendo este esquema, 45 kilos de N. Si tuviéramos 8 partes por millón de nitrato en Z22, deberíamos aplicar 40 kilos de N, según la tabla. Esto, en total, entre los dos periodos, deberíamos aplicar 40 más 45, 85 kilos de N. Podría parecer que esta es una cantidad relativamente grande para un periodo en el que el cultivo no está absorbiendo mucho. Sin embargo, si lo ponemos en perspectiva en relación a lo que el cultivo debe tener en Z30 al final de este periodo, absorbido para tener una situación de potencial de rendimiento que es entre 60 y 90 kilos, esta cantidad parece más razonable si lo comparamos con estos 60-90 kilos, si consideramos que el suelo tenía muy poco la siembra y luego estamos en una situación que mineraliza poco probablemente. Entonces, estos efectivamente son muy confiables y pueden ser usados con total confianza y para tener un dato muy certero. El objetivo primero es llegar a fin de julio con un cultivo que se vea así, que esté casi cerrando el entresurco, que tenga buen color, que tenga un número de macollos importante, que tenga buen vigor, que pueda seguir hacia adelante en las etapas siguientes creciendo a una tasa alta. Y en Z30, en Z33, lo importante será evaluar el rendimiento esperable que vamos a tener.
porque ese rendimiento esperable nos va a definir la necesidad de nitrógeno que vamos a tener hacia adelante. En una situación típica, la necesidad de nitrógeno de Z30 en adelante es entre 40 y 70% del total de nitrógeno aplicado en el cultivo. Si bien vamos a ver más adelante en la próxima charla cuáles son los criterios que hacemos para definirlo, me parecía bueno dejarle el valor porque nos puede ser útil a la hora de presupuestar. ¿Algún comentario respecto al azufre? El azufre tiene una dinámica muy similar a la del nitrógeno. Los suelos con baja materia orgánica, de textura liviana, de sistemas muy extractivos, en donde el crecimiento esté restringido por la compactación, generan situaciones en las que la respuesta a azufre es muy probable. Hoy en la mayoría de las situaciones de las rotaciones agrícolas con soja, la respuesta es muy probable en casi todos los casos. Y de hecho desde que se empezaron a encontrar respuesta a azufre, el azufre se ha incorporado como un nutriente a aplicar de manera rutinaria. La dosis óptima que se ha visto en las situaciones en que hay respuesta y está entre 12 kilos de azufre por hectárea y 25 kilos de azufre aplicado por hectárea para el cultivo de trigo exclusivamente. Existe un indicador que es el de sulfatos en el suelo, que tiene un nivel crítico entre 8 y 10 partes por millón. Este indicador no es tan confiable como el de nitratos, pero puede ser una buena guía en algunos. Entonces, tenemos tres opciones básicamente que podríamos utilizar. Por un lado, mantener un balance positivo anual de la extracción de los cultivos. Esto es sumar lo que extraen los dos cultivos en la rotación, el cultivo de invierno y el cultivo de verano, y aplicarlo capaz en un solo cultivo. No hay una penalización por aplicar azufre para el cultivo siguiente. Podríamos utilizar un esquema de mantener un balance. Y hacer una aplicación para los dos cultivos. Otra alternativa sería aplicarlo a la siembra, aplicar, como dijimos, una dosis que sabemos que nos va a generar una situación no limitante de 20 o 25 kilos por hectárea de azufre. Y esto lo podemos hacer con el fósforo, históricamente siempre se usó el superfosfato de calcio, es una fuente muy buena de azufre y además de fósforo, bastante económica también. Lo podemos hacer con el potasio, lo podemos hacer con yeso, con el sulfato de calcio, que se usa mucho en Argentina, acá en Uruguay no se usa tanto, o lo podemos hacer con alguna mezcla que te contenga azufre y capaz en combinación con la siguiente opción, que sería una fuente de nitrógeno ya que tenga el azufre incorporado, de las cuales hay varias opciones. En esta última opción aplicamos el azufre junto con el nitrógeno. Podemos usar urea azufrada, podemos usar algún fertilizante especial, o podemos usar WAN, que también en muchos casos el WAN viene con azufre. La relación azufre-nitrógeno en ese caso debe ser entre 6 o 7 a 1, que es la que nos permite tener un nivel de azufre apropiado. Estas dos últimas opciones podemos combinarlas, podemos aplicar un poco a la siembra, podemos aplicar un poco junto con el fertilizante nitrogenado. Nosotros en nuestros experimentos de potencial de rendimiento lo hemos aplicado toda la siembra eh, con superfosfato de calcio, para darles un ejemplo, y no hemos tenido limitantes posteriores en el rendimiento. Es decir, cualquiera de las dos opciones son válidas. Bueno, para terminar, algunas consideraciones finales. Primero, lo que tiene que ver con la fecha de siembra, que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero el objetivo de nuestra fecha de siembra debería ser tener una floración entre el 25 de septiembre y el 10 de octubre, que es cuando ya tenemos muy baja probabilidad de heladas en estanzuela. Para más hacia el centro del país, eso debería ser unos 10 días más tarde. Eso no implica una fecha de siembra entre el 20 de mayo y el 15 de junio, según el cultivar que estemos usando, es decir, tendríamos que estar sembrando ahora. Eh, si quieren, aquí les dejo un link a la página de INIA, un modelo de estimación de espigazón que tenemos para trigo, que ha resultado funcionar muy bien, que pueden utilizarlo para estimar el momento de espigazón en distintas localidades y para distintas variedades. El momento de siembra Z22
siembra Z30 es el momento en que generamos la fundación del cultivo. Una subdosis de nitrógeno restringe el rendimiento y es irreversible. Es decir, si bien no requerimos cantidades muy grandes, tenemos que prestar atención a que el cultivo mantenga un nivel de suficiencia y logre desarrollarse sin limitantes. Mantener suficiencia y diferir las aplicaciones, utilizando los indicadores de suelo. En Z30, calcular, estimar el rendimiento alcanzable y definir la necesidad futura de nitrógeno en función de ese rendimiento alcanzable. Esa es una estrategia válida y la más razonable para manejar el nitrógeno en estos tiempos. En la medida que el sistema sea más diverso, que haya rotación con pasturas, coberturas, eh, será más importante hacer énfasis en cuantificar correctamente lo que aporta el suelo. Y ahí el PMN puede ser una ayuda importante. Los indicadores de suelo son confiables, están ampliamente probados, se desarrollaron hace muchos años, implicaron un esfuerzo muy grande de varios grupos y son una herramienta que realmente conviene utilizar, al menos para tener una referencia de cuánto tenemos que estar aplicando. Y por último, un comentario acerca de los cultivos de invierno más en general, sobre la importancia que tienen en mantener el sistema productivo saludable. Contribuyen a aportar rastrojo, son gramíneas y en la situación actual de una rotación agrícola con cultivos continuos sin pasturas, los cultivos de invierno son críticos para mantener el sistema lo más saludable posible. Entonces debemos hacerlos bien. Que tenía para comentarles, así que les agradezco mucho la atención y estamos atentos a las preguntas.